Y hemos llegado a lo que es la tercera clase, la tercera sesión, donde ahora sí, ya teniendo en consideración que hemos aprendido a lo que es hacer nuestra radiografía afectiva de nuestro ser y además a entender cómo funciona el amor en letras minúsculas, cómo funciona el amor en letras mayúsculas, cuáles son las interconexiones, cómo reconocer qué tipo de personas pasan por nuestra zona cósmica del amor. Ya teniendo en consideración eso que hemos aprendido en la clase número 1 y en la clase número 2, ahora entramos a esta tercera clase donde vamos a tener en consideración cuáles son los componentes que definen nuestra fórmula del amor, teniendo esa radiografía presente y teniendo todos los conceptos teóricos que son importantes incorporar para darle una contextualización completa a lo que es la fórmula del amor. Y además, en esta tercera sesión vamos también a hablar sobre los puntos específicos de tu zona cósmica del amor, para que aprendas a identificar muy bien qué tipos de personas pueden ser fuegos artificiales, qué tipo de personas pueden ser una estrella fugaz, qué tipo de personas pueden ser cometas en nuestra vida a nivel afectivo y qué tipo de personas pueden ser esas estrellas perennes con las que queremos compartir por necesidad, por asertividad, por pertenencia y por sexualidad. Queremos compartir el resto de nuestras vidas. Así que vamos a empezar primero a explicar y a desglosar lo que es la fórmula del amor. La fórmula del amor está compuesta por tres partes principales y obviamente a los actores que intervienen dentro de la fórmula. Entonces, cada parte que vamos a ir explicando se compone de tres elementos y a su vez esta primera parte compuesta por tres elementos hace que la segunda tenga validez y hace que la tercera tenga validez y que los tres conjuntos tengan validez en toda la sincronía que representa lo que es la fórmula del amor. Entonces, la primera parte, la más importante, los tres pilares fundamentales de la fórmula del amor son los siguientes. Primero, tenemos el más importante de todos, que es la admiración. Hay que entender, y la gente tiende a cometer ciertos errores cuando desconocen cuál es el pináculo, cuál es el conector principal, el pegamento que hace que todo el resto de la fórmula funcione y que nuestras relaciones afectivas realmente lleguen a buenos términos, que funcionen el tiempo que tengan que funcionar, pero que lleguen a ese buen puerto que tienen que llegar. Y no es más que la admiración, porque cuando tú admiras a alguien y la gente se va a empezar a preguntar, oye, pero cuando yo admiro a un cantante, cuando yo admiro a un ídolo, a una estrella, a una figura pública, eso no es admiración. Sí lo es, pero ¿qué pasa? Lo más probable es que esa afinidad que tú presentas por ese ídolo, por ese cantante, por esa estrella de cine o por esa figura pública es admiración. Eso es de manera inequívoca, sí, pero ya hemos explicado en clases anteriores lo que representa y cómo se termina convirtiendo en un amor platónico. Es como un callejón sin salida. Teniendo en consideración esto, la admiración por esa persona con la que tú quieres establecer una relación o un vínculo es lo que te hace interconectarte por completo con esa persona. Porque cuando tú admiras a una persona, tiendes a ver cuáles son sus aspectos más importantes, cuáles son sus elementos, qué es lo que me gusta de esa persona. Y si esa admiración nace desde los elementos intangibles del ser, desde la mente, desde las emociones y desde la personalidad, entonces hay un elemento que se pega. Cuando tú dejas de admirar a tu pareja, cuando te deja de gustar eso que te genera la efervescencia a nivel de los intestinos, te genera, como se decía cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, las maripositas, se te deja de calentar las orejas, el mentón, las mejillas se te dejan de sonrojar, dejas de sentir esa ilusión, porque la ilusión es lo que genera toda esa admiración. Cuando tú dejas de sentir admiración, el resto de los elementos que van a venir a continuación se resquebrajan. Cuando tú pierdes la admiración por tu pareja, eso que te hace brillar los ojitos, que te hace querer estar más tiempo con esta persona, que te hace querer inclusive, en algunos casos, querer emular ciertas características de tu pareja y por eso las neuronas espejo de manera inmediata empiezan a asimilar comunicación, estilos de comunicación,
hábitos que pueda tener esta persona, mejoras en lo que tiene que ver con resolución de conflictos o manera como afronta ciertas circunstancias, la otra persona los asimila. Y viceversa, porque pasa en los dos sentidos. Entonces, el conector principal, el pegamento más importante dentro de una relación es la admiración. Sin admiración no hay relación. Así haya respeto, así haya comunicación, así haya otros elementos, no hay relación. No hay ninguna relación en este planeta que se sustente sin admiración. Cuando la admiración se pierde, hay dos caminos, dos vertientes. O se puede trabajar en generar otros conectores, otros elementos del gustar para levantar una nueva admiración, pero la admiración que se ha roto no se puede recomponer. Y el otro camino es el finiquito de la relación. Por eso es importantísimo mantener la admiración, porque si no, pierdes todo. Así tengas otros elementos dentro de él, lo pierdes. Y lo digo por expertise. En mi primer matrimonio, cuando se rompió esa admiración, producto de que hubo dentro de la relación una infidelidad, esa infidelidad que se genera resquebraja la admiración. Y yo no me doy cuenta. Y esa admiración se pierde y se va diluyendo. Va rompiendo los matices del enamoramiento que pudo haber existido. Va rompiendo los matices del respeto, va rompiendo los matices de la tolerancia, del compromiso, y se pierde la actitud positiva y va disgregando todo y se va rompiendo. Es como cuando tú tienes piezas de dominó una detrás de otras y la primera pieza, que es la admiración, se cae, el efecto cadena es que se termina rompiendo. Entonces, ¿cómo mantenemos la admiración? Eso hay que meterlo en una caja fuerte, eso hay que cuidarlo. Y la admiración se administra y se mantiene con los otros elementos que componen, porque es un sustento. Lo más interesante de la admiración es que la admiración por sí sola puede generar el resto de los elementos que vienen a continuación. Pero el resto de los elementos solamente funcionan como mantenimiento de la admiración. Pero si la admiración se revienta, se rompe, ninguno de los otros elementos puede pegarla. Puede mantener y puede evitar que la fisura se ralentice, o sea, que no se rompa tan rápido. Eso es lo que puede pasar, porque me pasó. Desde que se descubre esa infidelidad en un punto específico del tiempo, que lo vamos a colocar en mayo del 2013, los otros elementos mantuvieron la grieta que no se abriera tan rápido, pero se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo hasta que 2 años después, junio del 2015, termina reventando por completo 2 años después. Pero fue un proceso de degradación que se fue dando de manera continua. No hubo nada que pudiera evitar lo inevitable, y eso hizo que hubiera una brecha de 1 año. Entonces, en esa brecha de 1 año, por eso les digo que existe la posibilidad de, pero si realmente los actores son otras personas, porque desde junio del 2015 hasta junio del 2016 hubo 1 año de diferencia, de vacío, donde ya no tenía ninguna interrelación y no nos divorciamos, sino que quedamos como un stand-by, quedamos como en el limbo. Y cuando yo vuelvo con ella en 2016 y decidimos volver a intentarlo, del 2016 al 2018 volvimos a establecer nuevos nexos. La relación se revitaliza, pero teniendo en consideración de que hubieron cimientos, pero esos cimientos los hicimos a un lado y se construye una nueva relación. Pero esa nueva relación, con el tiempo, los fantasmas de estos cimientos se hacen presentes. Obviamente se hace a un lado la historia que aconteció aquí, pero igual yo me doy cuenta a la larga de que el camino no trasciende mucho, y desde esa decisión del 2018 al 2019, casi 2 años después, se termina reventando la relación por completo y pasa. Entonces, cuando la admiración se pierde, pueden ocurrir esos dos acontecimientos: que la admiración se pierda y termina reventando la relación y se terminó. Y hay que ser consciente de ello, o se puede intentar seguir adelante y tratar de revitalizar o construir una nueva admiración. Déjenme decirles que es un proceso que lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y lo más probable es que siguen siendo los mismos actores, pero si no ha habido un aprendizaje emocional profundo y una revisión por parte de los dos actores que se involucran dentro de la pérdida de la admiración, a la larga se terminando de reventar, que fue lo que pasó en mi caso particular. Entonces, desde mi propia convalidación les digo que cuando lo mejor es tratar de no perder la admiración, porque si se pierde, perdiste todo. El otro elemento dentro del primer conjunto que interviene como los 3 pilares fundamentales de toda la relación es el respeto. Obviamente a una persona que tú admiras, la respetas. Ese segundo pilar es fundamental. ¿Por qué? Porque tú a una persona que admiras no le vas a romper sus límites establecidos, que lo puede haber establecido de manera consciente, los puede haber establecido de manera inconsciente, pero no los rompes, no le faltas el respeto.
Y faltar el respeto a una persona puede ser elevarle la voz, ser infiel. Darle respeto a una persona puede serle mentir en temas económicos, puede serle mentirle en crear una vida paralela en conjunto con sus amistades, porque no quieren soltar esa vida. Porque tú entras en una relación y tiene que haber la dinámica, obviamente lo que ya hemos hablado de que cada persona es un mundo, es una galaxia, es un universo, que tú sigues siendo tú, la otra persona sigue siendo quien es, y en el conjunto hay una zona media donde existe la relación, que es una entidad única. En ese caso particular, tú tienes que poner claro de entrada que tú sigues teniendo un círculo de amistades que no vas a dejar a un lado, pero la interacción cambia. Hemos hablado de lo que es amar desde la libertad, y la libertad está compuesta por responsabilidad, pero el detalle es cuando entramos a una relación con libertinaje. Si tú eres una persona, te gustaba irte a la disco viernes, sábado y domingo estabas en la playa, si tu pareja no hacía eso, tú tienes que poner en la balanza. No es que no lo dejes de hacer, a lo mejor ya no lo vas a hacer todos los fines de semana, a lo mejor lo vas a hacer 1 o 2 fines de semana, y en algunos casos a lo mejor hasta tu pareja te va a acompañar y te va a dejar ir a que sigas compartiendo con tus amigos. Pero ¿qué pasa cuando yo creo una vida paralela, creo todo un escenario, creo toda una narrativa alrededor y genero una vida paralela? Y no estoy siendo infiel, no estoy engañándolo con otra persona, estoy creando una vida paralela para poder mantener mi vida anterior, porque al ser humano le cuesta soltar, no le gusta salir de la zona de confort, esa famosa zona de confort que han hablado muchísimos terapeutas, muchísimos coaches, muchísimos motivadores. No les cuesta soltarlo. Y eso pasa en las relaciones. Si nosotros éramos libres con nuestros amigos, volvemos a la pregunta inicial del todo entrenamiento. ¿Quieres estar en una relación, sí o no? Si no quieres estar, no entres en una relación. Pero al tú entrar en una relación, tienes que tener en consideración de que si tú rompes el respeto y creas una vida paralela, se pierde la admiración y se empieza a reventar todo. Y finalmente, el tercer pilar más importante dentro de una relación que compone el primer grupo es la comunicación efectiva, que no es más que ser claros, que entender los modelos comunicacionales que existen en los seres humanos. Tenemos la falsa creencia de que todos los seres humanos nos comunicamos de la misma manera, que lo hacemos solamente de forma verbal. Todos lo hacemos. No, todos somos verbales, o todos somos visuales, o todos somos auditivos. Así que todos tenemos lo mismo. Sí, la gran mayoría de las personas en este planeta nacen con los mismos elementos lingüísticos. La posibilidad de conversar, de utilizar el habla, la posibilidad de escuchar y la posibilidad de ver. En ausencia de estos existe el lenguaje de señas, que permite a una persona pueda comunicarse con sus gestos, pero aún así ahí interviene el elemento visual. Y si hay una ausencia de esos elementos visuales, está lo que es el tacto para las personas que tienen que comunicarse por braille, pero está presente lo que tiene que ver con lo auditivo o lo verbal. Fíjense cómo hay una conjunción. Si una persona tiene carencia de todos los sentidos, ese es parte de otro debate. Tenemos en consideración de que todos los seres humanos o tenemos todos los sentidos que nos permiten comunicarnos de manera verbal y no verbal, o tenemos alguno de ellos. Aquí lo que quiero concentrar es que la comunicación efectiva es entender cuál es el modelo comunicacional predominante. Porque sí, todos los seres humanos somos kinestésicos, auditivos o visuales. Y los tenemos los tres, pero de esos tres hay un predominante. Y las explicaciones son súper sencillas para entender. Una persona kinestésica es una persona que tiene que sentir, tiene que percibir lo que escucha, lo que ve. Y obviamente cuando abraza a alguien lo siente. Entonces son esas personas que son súper melosas, que cuando te saludan te estrechan la mano, no te dan la mano así, sino que te dan la mano y la estrechan. Y cuando ya hay una conexión de mayor afinidad, son las personas que te dan la mano y te colocan la mano en el hombro, o te dan un abrazo y te dan un beso para expresártelo. Y son las personas que en eso, dentro de su manera de interactuar, tiene que estar presente el sentir. Si no está presente el sentir, para ellos no hay una comunicación efectiva. ¿Cómo una persona que es kinestésica puede sentir y puede ver? Va a sonar a trabalenguas, pero es así. Puede sentir lo que escucha y puede sentir lo que ve. ¿Cómo puede hacer? Muy fácil. Una persona que es kinestésica, tú te das cuenta de que es kinestésica porque dentro de ella prevalece la comodidad. Son las personas que se colocan la ropa, no importa si no tiene los mismos colores, pero si le da comodidad, se colocan eso. Son las personas que van a privilegiar su comodidad. Se pueden colocar un suéter y van a estar tranquilos. En mi caso particular, a mí me predomina lo que es la kinestesia. Soy el tipo de persona que tiene que sentir, que tiene que percibir con su esencia, con su ser, con el tacto. Tengo que percibir. Y eso me ha permitido generar muy buenas conexiones a lo largo de mi vida y me ha permitido entender cuáles son
las personas con las que no quiero compartir nada, porque ya yo siento lo que quiero conectar con esa persona, siento su esencia, siento su ser. Ya eso es una trascendencia y una conexión con otros sentidos que van más allá de lo físico, tema de debate de otro entrenamiento. Pero lo que quiero que entiendan es que esas personas les gusta su comodidad. Son personas probablemente muy poco comunicativas, pero lo que dicen tiene que sentirse. Son personas que son sumamente retrotraídas, son introvertidas, que cuando hablan todas las personas voltean a ver, porque les gusta que sus palabras tengan un propósito, tengan un sentido. O sea, tengan ya en consideración cuáles son los elementos que definen a una persona kinestésica. Se sienten cómodas, en su vestimenta se colocan zapatos deportivos, un jean, una franela, un polo o un suéter y salieron. No gastan tiempo. Son las personas que, como yo soy el tipo de persona que voy a salir, me coloco mis medias, me coloco mis zapatos deportivos, mi jean si es necesario, un polo la mayoría de las veces, como me rapo el cabello y me afeito, lo necesario, no tengo que peinarme, salgo. A lo mejor hago así con mi barba y me voy. Soy el tipo de persona que habla lo último. Yo escucho al resto de las personas y yo soy la última persona que da su opinión. Y si estoy rodeado de 100 personas, escucho a las 100 personas y yo soy el último que da la opinión. Porque quiero sentir lo que cada uno, el sentir de cada uno para poder transmitir. Pero ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con una relación? Ya lo van a entender. Como una persona kinestésica puede sentir las palabras, por ejemplo, o puede sentir una imagen. El segundo elemento dentro de este conjunto de modelos comunicacionales que definen la comunicación efectiva es las personas que son auditivas. Esas personas que tienen que escuchar todo, que siempre están atentos, que tienen muy buen oído. Por lo general, las personas auditivas se terminan convirtiendo en músicos. No les gusta lo escrito, por ejemplo. Esas son las personas que les gusta la llamada telefónica, que les gusta que le mandes un mensaje. No me escribas por WhatsApp, no me escribas por Telegram, mándame una nota de voz. Para mí es más cómodo. Y son las personas con las que tú estás conversando y en vez de estarte viendo directamente así como cuando tú conversas, así como yo estoy conversando con ustedes, hacen esto, porque su oído predomina. También son muy relajadas a la hora de vestirse, porque no predomina, en lo visual no predomina. Y son muy cómodas a la hora de vestirse. Con la diferencia de que las personas auditivas no son tan empáticas a la hora del abrazo. Una persona kinestésica tú la vas a abrazar así la conociste la primera vez y te va a abrazar con calidez. Pero una persona auditiva te va a escuchar, te va a estrechar la mano. Hola, me llamo Pedrito Pérez. Pero cuando la vas a abrazar, te frenan. Finalmente, el tercer modelo comunicacional que puedes entender dentro de lo que puede ser la comunicación efectiva es las personas que son visuales. Las personas que son visuales se identifican muy fácil. Son las personas que siempre andan de punta en blanco, bien vestidos. Tú ves todo su entorno, su casa, su escritorio, su closet con su ropa. Todos los elementos que giran alrededor de esta persona se tienen que ver bien, se tienen que ver. No importa si se sienten bien, no importa si se escuchan horrible. Si se ve bien, no pasa nada. Son esas personas que, por ejemplo, van a ver una película y la película, la banda sonora es horrible, los diálogos son horribles, pero cuando la visual de esa película es espectacular, la disfrutan. Son ese tipo de personas que, por ejemplo, de aquí voy a hacer probablemente un spoiler, que ven una película como Odisea en el Espacio 2001, que no hablan hasta la media hora, pasada la media hora no dicen el primer diálogo y todo es visual y la van a disfrutar. No les importa la banda sonora, que la banda sonora es espectacular también, pero lo único que les interesa es lo visual. O personas que ven, por ejemplo, Un lugar en silencio, la película de Emily Blunt y John Krasinski, que es de terror, donde prácticamente en esa primera película hay 5 minutos donde hablan nada más y todo es en silencio y se ve muy bien visualmente. Esa película para una persona visual y para una persona kinestésica, porque como está implícito, mucho contacto físico dentro de lo que se puede ver, se siente la imagen. Es la mejor forma de explicarle cómo funciona una persona visual y cómo esa película probablemente le choque a una persona auditiva. Como no escucha diálogos y todo es mimético, lenguaje de señas y visual, y hay muy poco contenido auditivo, muy poco, escaso, con excepción de las músicas específicas, porque hay mucho silencio y es parte de. Y además de eso, hay muy poco diálogo, entonces le choca a una persona auditiva. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Teniendo en consideración que entonces existen personas kinestésicas, personas auditivas y personas visuales, en una relación, si son dos personas kinestésicas o son dos personas auditivas o son dos personas visuales, ¿qué va a pasar? No pasa nada porque las comunicaciones van a ser muy paritales, o sea, van a ser equilibradas, porque la manera como se comunican es la mejor. Pero ¿qué pasa cuando empiezan las combinaciones? Hay una persona kinestésica
con una visual. Si la visual no le importa cómo se sienta mientras se vea bien, la manera como se comunican, por ejemplo, en una discusión, la persona visual le va a decir a la otra, le va a decir, es que tú no estás viendo lo que estás haciendo, tú no te das cuenta, porque no puedes observar, no ves lo que estás haciendo. ¿Cómo tú ves una palabra? Fíjense lo que acabo de decir. ¿Cómo la ves? Probablemente no puedas, solamente la escuchas o la sientes. A lo mejor yo te digo eso y te sientes ofendido. ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿No estás viendo lo que me estás haciendo sentir? ¿Con lo que me estás diciendo? Tú no te pones en mis zapatos. La otra persona que es kinestésica le dice eso. Siente, o sea, date cuenta que me estás haciendo sentir horrible. Date cuenta de lo que me estás diciendo me está agrediendo. O sea, le da predominancia porque siente. Le dispara endorfina, le dispara emociones. Y la emoción que le dispara puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando tú descubres eso, los modelos comunicacionales, y tú empiezas a explorar a tu pareja. Oye, mi pareja le gusta estar cómoda, no le importa cómo se vista, mi pareja escucha mucha música. Así tú te vas dando cuenta si la persona es auditiva o kinestésica. Mi esposa solamente se arregla lo necesario cuando va a un compromiso. De resto, nunca se maquilla y anda lo más sencilla posible. O mi esposo siempre anda en jean, anda en franela, en polo y en zapatos deportivos, para todos lados. Y cuando va a un evento, a una reunión, simplemente se pone un saco encima y ni siquiera se pone pantalón de vestir. Entonces, si tu esposo le gusta estar así de cómodo, entonces es una persona kinestésica. Y si es una persona que todo el tiempo lo tienen que llamar, no le gusta leer, siempre tienes que decirle todo, es una persona que te dice, no, tenemos que conversar sobre lo que ha acontecido, es una persona que es auditiva, necesita escuchar, necesita decir para escucharse a sí mismo lo que está diciendo. Y si es visual, una persona visual con una auditiva va a pasar lo mismo. O sea, lo que hay que entender qué tipo de modelo comunicacional tiene nuestra pareja o que lo representa, cuál predomina. De las tres siempre van a estar presentes, siempre, pero va a haber uno que predomina. En mi caso, yo soy kinestésico auditivo. En algunos momentos predomina el auditivo y en algunos momentos predomina el kinestésico. Entonces, y a veces los dos están en paridad y lo visual queda de tercero. Solamente yo entro en el rango y puede que suba un poco más la escala de lo visual. Como director de cine y como cineasta, a mí me gusta que lo que se vea bien. Ahí sí puede ser que predomine mi parte visual, pero dentro de mis relaciones siempre trato de escuchar y siempre trato de que lo que yo me sienta a gusto y que la otra persona se sienta a gusto. En mi caso particular actual, yo estoy en una relación donde nos conecta la kinestesia. Entonces, como mi relación actual se basa en un punto específico y pudiéramos decir que la única variable que hay en mi relación actual, en mi modelo comunicacional, es que a veces mi pareja actual, mi esposa actual, es más visual y yo sigo siendo una persona que tiene la paridad kinestésica y la paridad auditiva. Sí, hay unos elementos allí que ella es más kinestésica visual y yo soy más kinestésico auditivo. Entonces hay que cambiar eso. Pero la kinestesia es la que nos conecta y a partir de allí sustentamos la relación. Entonces hay que tener estos elementos en consideración para que la comunicación sea efectiva y se engloben los tres pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a comunicarme con mi pareja de manera efectiva y sé que mi pareja es visual y yo soy kinestésico, la manera como yo me voy a comunicar con ella, yo le voy a hacer ver a ella, mientras yo siento, yo le voy a hacer ver una situación para que me entienda. Yo cuando me comunique con ella le voy a expresar, mira, yo creo que se puede ver la situación o la solución en base a esto. Te presento el plan y se lo muestro. Hay personas que si tu pareja tiene que comunicarse contigo, y esa es la parte donde a veces en mi caso particular fallo un poco y yo mismo tengo que trabajarlo, es el hecho de que aunque yo soy auditivo, soy una persona kinestésica muy práctica, y al ser una persona kinestésica muy práctica yo digo algo muy puntual y ya. No doy mucho relleno. Imagínense por un instante si yo este entrenamiento me fuera al detalle absoluto. Sería un entrenamiento de 100 horas. Y estamos hablando de que he tratado de hacer bien condensado, bien preciso y bien conciso un entrenamiento que dure 6 horas. Un promedio entre 6 y 7 horas. Entonces, el modelo de comunicacional que hace que una comunicación sea efectiva es conocer cómo se comunica tu pareja de manera verbal y no verbal, para que de esa manera tú tengas la oportunidad de tener una comunicación efectiva y que se englobe, teniendo en consideración de que si tú admiras a tu pareja, la vas a respetar. Y si tú la admiras y la respetas, te vas a comunicar de la mejor forma para que ese respeto y esa admiración se mantengan dentro de la fórmula. Entonces aquí concluimos el primer grupo, que son los 3 pilares fundamentales que sustentan tu relación y que te dan los elementos a conjugar dentro de la fórmula del amor para que puedas crear tu propia fórmula. Continuamos.